La calidad en la atención médica no es algo que, digamos, simplemente ocurre, no es un golpe de suerte. No, para nada. Es en realidad un sistema que se pule y que se va perfeccionando sin parar. Constantemente. Hoy vamos a explorar el motor casi invisible que impulsa esa mejora. Nos vamos a meter de lleno en lo que es la auditoría médica. ¿Qué es en realidad? ¿Cómo funciona? Y sobre todo, ¿por qué es tan importante? Exacto, porque es tan fundamental para la seguridad de cualquier persona que entra a un hospital o a una clínica. La idea es desarmar este proceso, pieza por pieza, basándonos en un documento que lo detalle. Y es un tema clave, ¿eh? Porque la palabra auditoría como que asusta un poco. Suena a fiscalización, a buscar culpables. Sí, tiene esa connotación. Pero en el mundo de la salud, su propósito es otro. No se trata de papeleo. Es uno de los pilares de la seguridad del paciente y, bueno, de la excelencia clínica. Es el mecanismo que le permite a una institución mirarse al espejo, analizarse sin rodeos y transformar datos fríos en mejoras reales. De acuerdo. Entonces, para empezar por el principio, ¿qué es exactamente una auditoría médica? La fuente que tenemos la define como el proceso de evaluación de la calidad de la atención médica. Ajá. Pero hay un matiz que me parece crucial. Dice que se centra específicamente en el acto médico. Eso suena muy técnico. ¿Qué significa en la práctica? Esa es la distinción más importante. Centrarse en el acto médico significa que la auditoría va al corazón de la práctica clínica. O sea, al momento de la verdad. Justo. No está revisando si la factura se emitió correctamente o si se cumplieron los horarios. Analiza las decisiones clínicas. Por ejemplo. Por ejemplo, el diagnóstico fue acertado y se hizo a tiempo. El tratamiento que se eligió era el mejor según la evidencia que había. El procedimiento se hizo siguiendo los protocolos. Se mete de lleno en la calidad de la interacción directa. Entiendo. O sea, no se audita la administración del hospital, se audita la medicina misma. Y el objetivo, según leo aquí, es verificar si todo fue oportuno y basado en evidencia científica. Exacto. Pero eso me genera una pregunta. ¿Cómo se evita que esa evaluación sea subjetiva? ¿Quién decide qué es calidad? Ahí está el punto. Para que no sea una cuestión de opiniones, pues se necesita una vara para medir que sea objetiva. Un estándar. Un estándar. Y esa vara son las guías de práctica clínica. Estas guías son, en esencia, el resumen de la mejor ciencia disponible en el mundo sobre cómo tratar una condición específica. Son como el mapa que te dice, para este problema, el camino más seguro y efectivo es este. Claro. La auditoría entonces no es más que comparar el camino que se tomó en un caso real, que está documentado en la historia clínica, con el camino ideal que dibuja ese mapa. Entendido. No es una evaluación abstracta, sino una comparación con el estándar de oro de la ciencia. Y para hacerlo tangible, me imagino que se necesita evidencia concreta, por supuesto. La fuente menciona que todo se basa en la revisión de historias clínicas y estadísticas de la institución. Exacto. No hay espacio para suposiciones. La evidencia está en los documentos. Y todo este proceso no es un acto único y caótico, ¿eh? Es un ciclo muy, muy estructurado. Claro, y ese ciclo tiene 4 etapas bien definidas que vale la pena explorar. Primero, la planeación, donde se diseña todo. El plan de ataque, digamos. Exacto. Segundo, la ejecución, que es ya el trabajo de campo. Tercero, el informe, donde se presentan los hallazgos. Y cuarto, el seguimiento, que es lo que garantiza que algo cambie. El cierre del círculo. Para hacerlo más concreto, ¿qué tal si imaginamos un escenario? Pensemos que un hospital detecta que un número, inusual de pacientes operados de apendicitis está teniendo complicaciones. ¿Cómo arrancaría una auditoría ahí? Perfecto ejemplo. Ahí entra la primera etapa, la planeación. No se trata de revisar todos los expedientes del hospital al azar. Sería una locura. Sería ineficiente y una locura. El auditor, conociendo esa prioridad que ya definió la dirección, que es reducir complicaciones en apendicitis, toma decisiones estratégicas. Decide la extensión de la auditoría. O sea, acota el problema. Eso es, dice, nos enfocaremos solo en los expedientes de cirugía de apéndice de los últimos 6 meses. Y define la oportunidad, lo haremos durante el próximo mes. Es una aproximación con bisturí, no con un mazo. Es una auditoría con un propósito muy claro desde el inicio. Y hay otro punto interesante en esta fase. El auditor ya conoce previamente la calidad deseada. Exactamente. O sea, no llega a ver qué se encuentra, sino que llega con esa vara para medir de la que hablábamos ya en la mano. Precisamente.
Antes de abrir el primer expediente, el auditor ya tiene la guía de práctica clínica para la apendicitis. Sabe que el antibiótico profiláctico debe administrarse 60 minutos antes de la incisión, sabe cuáles son los tiempos de quirófano esperados. Sabe qué buscar. Sabe exactamente qué buscar. No está inventando los estándares, está verificando si se cumplen. Y bueno, para cerrar esta etapa, se definen los detalles logísticos. ¿Quiénes formarán el equipo auditor? ¿A qué sistemas de información necesitan acceso? Se prepara todo el terreno. Y esa siguiente fase es la ejecución. Aquí es donde para mí la cosa se pone interesante, porque uno se imagina a alguien encerrado en una oficina leyendo expedientes. Sí, como un ratón de biblioteca. Pero el proceso es mucho más dinámico. Un detalle que me llamó la atención es que la información no solo viene de informes estadísticos, sino también de analizar la voz del usuario. Y aquí es donde la auditoría moderna da un giro de 180 grados. Históricamente, la calidad era algo definido solo por los médicos. Si la cirugía fue técnicamente un éxito, el caso se cerraba. Fin de la historia. Fin. Pero incluir la voz del usuario reconoce algo radical. Un paciente puede estar clínicamente curado, pero haberse sentido ignorado, asustado o maltratado. El sistema ahora tiene que rendir cuentas no solo por el resultado clínico, sino por la experiencia humana. Eso redefine por completo lo que significa calidad. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo de la apendicitis, el auditor no solo lee el expediente. ¿Qué más hace? Da seguimiento a las actividades del día a día. Quizás pasa tiempo en el área de recuperación para observar cómo es el flujo de trabajo, habla con las enfermeras, con los cirujanos, involucra a todos los responsables. No es un trabajo solitario, para nada. Y luego viene la parte clave que menciona el documento. No se queda en el levantamiento de los indicadores, va más a la interpretación. A ver, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia entre levantar un indicador e interpretarlo? Bueno, el levantamiento es el qué. La interpretación es el por qué. Ok, el auditor podría levantar el indicador y decir, el 20% de los pacientes tuvo infección de herida. Ese es el dato frío. La interpretación es conectar los puntos para entender la causa. Ir más a fondo, mucho más a fondo. Al revisar los expedientes, quizás descubre un patrón. La mayoría de las infecciones ocurrieron en pacientes operados los fines de semana. Luego, al hablar con el personal, descubre que el fin de semana hay menos personal de limpieza en quirófano. Ahí ya tienes una pista enorme. Y al analizar la voz del usuario, un paciente le dice, nadie me explicó bien cómo debía curar la herida en casa. De repente, ya no tienes solo un número, tienes una historia completa, tienes una hipótesis de la causa raíz. Entiendo, el dato que dice que hay un incendio, la interpretación te dice dónde empezó y por qué. Es casi un trabajo de detective. Es exactamente eso. Y el resultado de toda esa investigación es un documento con resultados, conclusiones y recomendaciones. Exacto. Un documento que no solo dice hay un problema con las infecciones, sino que concluye las infecciones postapendicectomía están potencialmente ligadas a una brecha en los protocolos de limpieza de fin de semana y a una deficiente educación al paciente al momento del alta. La diferencia es abismal. Totalmente. Y eso nos lleva a las dos últimas etapas, que son las que realmente generan un cambio: el informe y el seguimiento. Una vez que el auditor tiene estas conclusiones, ¿qué hace con ellas? No se las guarda, supongo. No, para nada. Aquí la comunicación es la pieza central. El documento dice que estas conclusiones deben comunicarse a todos los implicados. Y esto es fundamental. El objetivo no es señalar culpables. No es una cacería de brujas. Cero. No se trata de decir, el cirujano del fin de semana lo hizo mal. Se trata de un aprendizaje colectivo. Se reúne al equipo de cirugía, de enfermería, de limpieza, y se les dice, hemos detectado esta área de oportunidad de nuestro proceso. ¿Cómo podemos mejorarla juntos? Es una cultura de mejora, no de castigo. Eso cambia toda la percepción. La auditoría pasa de ser una amenaza a ser una herramienta de equipo. Y el rol del auditor no termina ahí. También tiene que canalizar a la dirección de la institución la necesidad de un plan de mejora y definir qué recursos se requieren. Claro, porque no basta con tener buenas ideas. Si la solución es contratar más personal de limpieza para el fin de semana, eso requiere un presupuesto. Requiere acción. Requiere acción y recursos. El auditor no solo identifica el problema, sino que ayuda a formular la solución y la presenta a quienes toman las decisiones.
Su informe se convierte en una propuesta de acción concreta, con evidencia que la respalda. Pero me surge una duda. ¿Qué pasa si la dirección dice no hay presupuesto y el informe se queda en un cajón? ¿Ahí es donde todo el esfuerzo podría morir? Y esa es la razón por la que la cuarta etapa, el seguimiento, es quizás la más importante de todas. Es la que cierra el círculo. La que garantiza que no quede en el olvido. Justo. El trabajo del auditor no termina cuando entrega el informe. El documento es muy claro. Debe dar seguimiento, verificar su cumplimiento, estimar los efectos favorables y, lo más importante, medir el efecto en el mejoramiento continuo de la calidad. O sea, es el guardián del cambio. El auditor vuelve a medir el indicador de infecciones en apendicitis. Si la dirección implementó los cambios, debería ver que la tasa bajó del 20% al 5%. Y ahí está la prueba. Ahí está la prueba del retorno de la inversión y justifica todo el proceso. Si la dirección no hizo nada y la tasa sigue en 20%, el auditor tiene nuevos datos para volver a presentar el caso, esta vez con más urgencia. El seguimiento es lo que convierte a auditoría de un evento único a un ciclo perpetuo. Entonces, si unimos todas las piezas, la imagen que emerge es muy distinta a la de un simple inspector. La auditoría médica es un proceso estratégico en 4 fases: planeación, ejecución, informe y seguimiento, que no busca culpables. Para nada. Sino que desarma los procesos para encontrar puntos débiles y fortalecerlos. Su meta es asegurar que la atención sea de la máxima calidad, oportuna y basada en ciencia. Es un ciclo de aprendizaje constante. Has dado en el clavo. Este proceso es la columna vertebral de la responsabilidad y la seguridad en la medicina moderna. Es la forma en que una institución se mira al espejo con honestidad, no para criticarse y ya, sino para aprender y para evolucionar. Claro, es el mecanismo que toma los datos, a veces fríos y dispersos en expedientes y estadísticas, y los transforma en algo profundamente humano, una atención más segura y de mayor calidad para cada persona que confía su salud a esa institución. El documento que revisamos menciona ese detalle revelador: analizar la voz del usuario. Lo hemos tocado, pero me deja pensando en algo más profundo para el futuro. Hoy, parece que la experiencia del paciente es un dato complementario. Sí, como un anexo. Exacto. Esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. ¿Qué pasaría si invertimos el modelo? ¿De qué manera la experiencia directa del paciente, sus miedos, sus dudas, su percepción de la atención, podría convertirse no solo en una fuente de información más, sino en el punto de partida principal de estas auditorías, redefiniendo por completo lo que significa atención de calidad? Uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo sabe un hospital que la atención que da es de verdad la mejor posible? O sea, pensamos en la fama, en los médicos, pero la respuesta real es mucho menos glamurosa y, fíjate, mucho más fascinante. No es por casualidad, es un proceso. Es un proceso, claro. Es como una investigación metódica, casi detectivesca, ¿no? Diseñada para encontrar esas grietas en el sistema antes de que se vuelvan problemas serios. Y como en toda buena historia de detectives, ¿no? No se trata solo de encontrar al culpable, que en este caso casi nunca es una persona. No, para nada. Se trata de entender el sistema que permitió que el problema ocurriera. Ahí está la clave. Exacto. Hoy vamos a analizar a fondo justo eso, la auditoría médica. Pero no como un concepto abstracto, sino metiéndonos en las trincheras. Las notas que tenemos aquí describen las 4 etapas clave: planeación, ejecución, informe y... Y seguimiento. Nuestra misión hoy es desglosarlas, ¿no? Para entender qué se hace, por qué se hace y cómo se pasa de un montón de papeles y datos a una mejor atención para una persona. Es un viaje que empieza mucho, mucho antes de abrir la primera historia clínica. Empieza con un mapa. Bueno, pues entremos en materia. La primera etapa, la planeación. Suena un poco a burocracia, ¿no? A llenar formularios. Pero hay algo en las notas que me llama la atención y la verdad me genera una duda. A ver. Dicen que el auditor debe conocer de antemano el estándar de calidad deseado. Y no sé, eso me choca un poco. ¿No introduce un sesgo? Se supone que un detective llega a la escena del crimen con la mente abierta, no con una teoría ya hecha de cómo deberían ser las cosas. Es una pregunta excelente, de verdad, porque toca el corazón de lo que es y lo que no es una auditoría. A ver, ese estándar de calidad no es la opinión del auditor.
es, por seguir con tu analogía, es el Código Penal. Yo creo que esto se hace así. Llega diciendo, la ciencia y el consenso de expertos dicen que para esta condición lo mejor es esto, con estos pasos y en este tiempo. Su trabajo es, pues, comparar la realidad con ese Código Penal. Entiendo. O sea que no es un sesgo. Es el marco de referencia. Como tener la partitura de una sinfonía antes de escuchar a la orquesta, para saber si están tocando las notas correctas. No es opinión, es una comparación objetiva. Precisamente. Sin ese marco, la auditoría sería una batalla de opiniones nada más. En esta fase, la de planeación, el auditor actúa como un arquitecto, ¿sabes? Primero define el alcance. Vamos a revisar todos los casos de apendicitis del último año o solo cirugías de rodilla en mayores de 65. Claro. Luego, la oportunidad. ¿Lo hacemos este mes o el próximo? Y define las herramientas. Historias clínicas, estadísticas, bases de datos. Es trazar el mapa completo antes de dar el primer paso. Pero aquí me surge otra duda. Ese Código Penal, esas guías, a veces tardan en actualizarse. ¿Qué pasa si un equipo médico en un hospital desarrolló una técnica innovadora, mejor que la del manual, pero que todavía no es el estándar oficial? La auditoría los castigaría por no seguir las reglas, aunque sus resultados sean mejores. Esa es una de las tensiones más interesantes del proceso. Sí, en su núcleo, la auditoría es un mecanismo de control. Su primera obligación es verificar que se siga la norma, porque así se garantiza una base de seguridad para todos. Cierto. Sin embargo, un buen auditor, un auditor con experiencia, también identifica lo que podríamos llamar excelencia oculta. Si un equipo se desvía del protocolo, pero sus resultados son consistentemente superiores, bueno, el hallazgo del informe no sería incumplimiento, sería posible nueva mejor práctica que merece ser estudiada. Vaya. La auditoría también puede ser un motor de innovación, no solo un freno. Ok, eso cambia la perspectiva. Entonces, el detective ya estudió el código, tiene el mapa. Es momento de salir a la calle. Llegamos a la segunda etapa, la ejecución. ¿Cómo se pasa del papel a la realidad de los pasillos de un hospital? Aquí es donde la cosa se pone interesante. El auditor se sumerge en la información, revisa los informes, los expedientes, pero uno de los puntos que las notas recalcan, y que es fundamental, es analizar la voz del usuario. Un momento. A ver, entiendo la importancia de la experiencia del paciente, pero siendo prácticos, ¿eso no es muy subjetivo? La percepción de una persona puede estar influenciada por 1000 cosas que no tienen que ver con la calidad médica en sí. Claro, pero esa es la clave. El auditor no busca anécdotas, busca patrones. ¿Sí? Si un paciente dice que no entendió las instrucciones de alta, es un dato. Si de 100 pacientes que tuvieron la misma cirugía, 30 dicen lo mismo, eso ya no es una anécdota. Es un patrón que revela un problema invisible para los datos duros. Las estadísticas te dirán que la cirugía tuvo un 99% de éxito técnico, pero la voz del usuario te revela que el sistema es frágil, que está a un paso de una crisis de reingresos porque los cuidados postoperatorios fallan. La auditoría no solo mide el éxito, mide la fragilidad del sistema. Fascinante. O sea, busca los problemas que no salen en las estadísticas. Y supongo que aquí es donde entra el famoso concepto de eventos adversos, ¿no? Suena muy dramático. Y no tiene por qué ser una catástrofe, para nada. Un evento adverso puede ser algo increíblemente sutil. Imagina que por un error de logística, las muestras de sangre de una ala del hospital tardan 2 horas más en llegar al laboratorio que las del resto. Ok. Nadie se da cuenta en el día a día, es lo normal. Pero la auditoría lo detecta y revela que ese pequeño retraso está posponiendo sistemáticamente diagnósticos críticos. Ese hallazgo, esa conexión de puntos que nadie había hecho, es lo que puede salvar vidas. No es buscar un error humano, es encontrar una falla en el diseño del proceso. Pero, a ver, todo esto de revisar, preguntar, observar, suena a que el auditor está constantemente encima del personal. Me imagino que eso no te hace muy popular. ¿No genera una reacción defensiva? Lo natural sería esconder los problemas. Absolutamente. Y esa es la diferencia entre un auditor mediocre y uno excelente. La ejecución no es una inquisición.
Un buen auditor comunica constantemente que su objetivo no es encontrar culpables, sino entender el proceso. Ajá. No pregunta por qué cometiste este error, sino qué parte del sistema te hizo más difícil hacer bien tu trabajo. Si el personal percibe al auditor como un aliado que puede ayudar a solucionar problemas frustrantes del día a día, su actitud cambia de defensiva a colaborativa. Se vuelven sus mejores fuentes de información. Claro, el enfoque lo es todo. Ok, entonces el detective ya recogió las pruebas, los datos, las declaraciones, las pistas, tiene una montaña de información. Ahora viene el momento crucial, exponer las conclusiones. Pero me imagino que el mayor peligro es que todo ese trabajo termine en un informe de 200 páginas que nadie lee. Justo ahí has dado en el clavo del desafío más grande, que une la tercera y la cuarta etapa. El informe y el seguimiento. Son inseparables. Inseparables, sí. Un informe no es una sentencia, es un plan de acción. Por eso, el formato es crucial. Las notas insisten en que no debe ser solo una lista de errores. Un informe eficaz documenta debilidades, sí, pero también fortalezas. ¿Y por qué es tan importante incluir las fortalezas? ¿No es para suavizar el golpe? No, ¿qué va? Es mucho más estratégico que eso. Primero, reconocer lo que se hace bien genera confianza. Segundo, y más importante, la auditoría sirve para diseminar la excelencia. Quizás el auditor descubre que un equipo de enfermería de noche desarrolló un método informal, pero brillantísimo, para reducir la ansiedad en pacientes pediátricos. Entiendo. La recomendación del informe no es un castigo, es celebrar a ese equipo y convertir su método en un protocolo para todo el hospital. El informe debe ser un catalizador, no un tribunal. Entiendo el concepto, pero seamos realistas. Las recomendaciones cuestan dinero, tiempo, recursos. ¿Cómo compite un informe de auditoría con las 1000 otras prioridades de un hospital? Un nuevo equipo de resonancia magnética suena más atractivo que reajustar la logística de las muestras de sangre. Aquí es donde la auditoría deja de ser una ciencia y se convierte en un arte de la persuasión. Es donde el informe y el seguimiento se fusionan. El paso final del informe no es enviarlo por correo, es elevarlo a la dirección y presentarlo no como una lista de problemas, sino como un caso de negocio. Ah, un caso de negocio. Exacto. No dices, el retraso en las muestras es un problema de calidad. Dices, este retraso nos está costando X número de días de hospitalización extra, lo que se traduce en Y miles de pesos al mes. Con una inversión de Z en mejorar la logística, podemos ahorrar 10 veces esa cantidad en un año y, de paso, mejorar los resultados clínicos. Le pones un precio al problema y un retorno de inversión a la solución. Exacto. Y ahí es donde el seguimiento cierra el círculo. El trabajo del auditor no termina al entregar el informe. Su deber, como dicen los fuentes, es volver en 3 o 6 meses y preguntar, ¿se implementó el cambio? Ajá. Y más importante aún, ¿funcionó? ¿Realmente ahorramos ese dinero? ¿Disminuyeron los tiempos de diagnóstico? ¿Mejoró la satisfacción del paciente? Ese seguimiento no solo verifica el cumplimiento, sino que demuestra el valor de todo el proceso. Genera la credibilidad para que la próxima vez que el auditor presente un informe, la dirección escuche con mucha más atención. Es la prueba de fuego. Demostrar que el cambio no fue solo cosmético, sino que tuvo un impacto real y medible. Y eso transforma la auditoría de una foto de un momento a un motor que nunca se apaga. ¿Correcto? El seguimiento de una auditoría se convierte en la planeación de la siguiente. Se aprende, se ajusta, se vuelve a medir. Y así, la calidad deja de ser un objetivo y se convierte en un proceso continuo. En resumen, lo que hemos desentrañado con estas notas es que la auditoría médica es mucho más que una simple lista de chequeo. Es un sistema dinámico, casi un organismo vivo. Totalmente. Es una investigación detectivesca, donde el objetivo no es resolver un solo caso, sino hacer que todo el hospital sea más seguro a largo plazo. Exacto. Empieza con una planeación que, lejos de ser burocrática, establece el código legal contra el cual se medirá la realidad, definiendo el éxito antes de empezar. Sigue con una ejecución que es un verdadero trabajo de campo, yendo más allá de los datos fríos para encontrar la fragilidad del sistema en los patrones, en la experiencia humana. Luego, se plasma en un informe que no es un juicio, sino un mapa de ruta para el cambio, que identifica tanto los problemas como esas joyas ocultas de la excelencia, y presenta un caso de negocio para la mejora.
Y culmina con un seguimiento implacable, que no solo verifica que las cosas se hagan, sino que mide el impacto real, asegurando que cada ciclo haga la organización un poco más fuerte, más segura y más inteligente que antes. Hemos hablado todo este tiempo de la auditoría como un proceso retrospectivo, ¿cierto? Que mira hacia atrás para analizar lo que ya ocurrió. Es increíblemente valioso, pero nos deja con una reflexión final. ¿Cuál es el verdadero punto de inflexión para la calidad? ¿A qué te refieres? El verdadero cambio ocurre cuando el personal del hospital empieza a pensar como un auditor en su día a día. Cuando una enfermera ve un problema recurrente, por pequeño que sea, y en lugar de frustrarse, se pregunta, si un auditor viera este patrón, ¿qué falla del sistema revelaría? La transformación definitiva se logra cuando la auditoría deja de ser un evento externo que ocurre cada 6 meses y se convierte en una mentalidad, en una parte del ADN cultural de la organización. Ahí es cuando se deja de corregir la calidad y se empieza a crearla de forma proactiva, en cada decisión, con cada paciente. Cuando uno entra a un hospital o a una clínica, pues, hace como un acto de fe. Totalmente. Confiamos en que las personas que nos atienden saben exactamente lo que están haciendo, que siguen los mejores protocolos y todo eso. Claro, das por sentado que hay un estándar. Pero esa calidad no surge por arte de magia, ¿verdad? Hay todo un sistema detrás, como un control de calidad que no vemos, para que esa fe esté, pues, bien depositada. Es una maquinaria compleja y súper fundamental. Y la gente a menudo solo oye de ella cuando algo ya salió mal. Exacto. Pero en realidad está ahí funcionando siempre, en silencio, para que las cosas salgan bien. Y esa maquinaria es justo el tema que vamos a explorar hoy. Nos llegó un documento muy revelador que desglosa el proceso de la auditoría médica. Ajá. Y nuestra misión es entenderlo, no como un trámite aburrido, sino como ese mecanismo que garantiza la calidad de la atención que todos recibimos. Queremos saber cómo funciona, quién lo hace y por qué es tan importante. Me parece una misión crucial, porque entender esto es pasar de ser un receptor pasivo de atención médica a comprender cómo es que las instituciones aprenden, cómo mejoran Claro. y cómo se hacen responsables. Es el esqueleto que sostiene la calidad clínica de verdad. Perfecto. Pues empecemos por el principio, porque creo que hay una confusión muy común. A ver, Cuando escucho auditoría, mi mente se va a finanzas, a revisar cuentas, facturas, claro, a los números. pero el documento insiste, y mucho, en que el foco está en el acto médico. ¿Qué quiere decir eso exactamente? O sea, ¿no están buscando fraudes en la facturación? Esa es la primera y la más importante distinción. A ver, claro que existen auditorías financieras, pero esto es otra cosa por completo. Pensemos en el auditor médico no como un contador, Ok. sino más bien como un detective de sistemas. A este detective no le interesa si se pagó la cuenta de la luz del hospital. Le interesa analizar el procedimiento que se siguió en la escena del crimen, por así decirlo. Y el acto médico es esa escena, es el momento de la decisión. ¿El diagnóstico fue preciso? ¿Fue a tiempo? ¿El tratamiento que se eligió era el que indicaba la evidencia científica? Ah, ya veo, ya veo. Es una evaluación puramente clínica entonces, no administrativa. Exacto. El detective está reconstruyendo los hechos para ver si la actuación fue correcta, no para ver cuánto costó. Precisamente. Y no lo hace basándose en su opinión o en un así se ha hecho siempre. No. Su vara para medir es súper específica y la fuente lo deja clarísimo. Las guías de práctica clínica. Que son como el estándar de oro, ¿no? Son el consenso de la comunidad científica mundial sobre la mejor forma de tratar algo. Es el manual del detective. Su trabajo es comparar lo que pasó en la realidad, lo que está en la historia clínica, con lo que dice ese manual. Entiendo. Y las pistas para esa reconstrucción, según el documento, son las historias clínicas, o sea, los expedientes, y las estadísticas de la institución. Exacto. El expediente es la foto detallada de un solo caso. Las estadísticas, por otro lado, le dan al detective la vista panorámica. El panorama completo. Le permiten detectar patrones. Quizás un solo caso no dice mucho, pero si de repente notas que, no sé, en el 20% de los casos de una cirugía hay una complicación similar. Ahí hay algo. Ahí tienes un patrón, una pista de que el problema puede ser más grande, puede estar en el sistema mismo. De acuerdo, el concepto queda claro.
Ahora, el documento lo presenta no como un evento único, sino como un proceso, uno muy estructurado. De hecho, lo divide en 4 fases. Sí. Esto me sugiere que no es que alguien se levante un día y diga, hoy voy a auditar. No, para nada. Es un proceso metódico. Y si volvemos a la analogía del detective, estas 4 etapas son como su método de investigación. No se puede saltar ningún paso. A ver, las enumero rápido y luego profundizamos. Primero está la planeación, que sería como diseñar la estrategia de investigación, ¿no? Correcto. Luego, la ejecución, que ya es el trabajo de campo, recoger pruebas. Tercero, el informe, que es presentar las conclusiones. Y cuarto, el seguimiento, que me parece fascinante. Es asegurarse de que todo se aplique y funcione. Es una forma perfecta de verlo. Cada fase prepara la siguiente. Y como vamos a ver, la última fase es la que le da sentido a todo. Pues vamos con la primera, la planeación. Aquí se toman decisiones clave como la extensión de la auditoría y la oportunidad de la aplicación. Esto me suena a que no se audita todo a la vez, se eligen las batallas. Totalmente. Aquí se descarta la idea de una cacería de brujas. No es una redada al azar. El auditor, nos dice la fuente, debe conocer los procesos prioritarios definidos por las directivas. O sea, la dirección del hospital ya tiene sospechas o áreas de interés. Exacto. El jefe de policía ya sabe más o menos por dónde va la cosa. Puede decir, oye, nuestros índices de reingreso por insuficiencia cardíaca son más altos que el promedio. Quiero que investigues ese proceso. Enfócate ahí. Es una investigación dirigida. Pero eso me genera una duda. Si solo se audita lo que la dirección cree que es prioritario, ¿no se corre el riesgo de que problemas en otras áreas queden ocultos? Es una pregunta muy válida. Y la respuesta está en el balance. Las instituciones serias combinan estas auditorías enfocadas con otras más amplias, a veces aleatorias. Ah, ok. Pero las prioritarias son clave para usar los recursos de forma eficiente. No puedes tener a todos tus detectives en todos los casos posibles al mismo tiempo. Los mandas a donde hay más pistas. Y hay otro punto vital en esta fase. El detective ya sabe qué busca. La fuente dice que conoce previamente la calidad deseada. Claro, no llega a la escena del crimen a ver qué le llama la atención. Llega con las guías de práctica clínica bajo el brazo, sabiendo cómo se ve una actuación correcta. Exactamente. Exactamente. Sabe que para un paciente con infarto, el protocolo ideal es hacer un electrocardiograma en menos de 10 minutos, por ejemplo. Su trabajo no es inventar el estándar, es medir la distancia entre la realidad y ese estándar. Y ya al final, pues define sus fuentes, qué expedientes, qué bases de datos, y arma su equipo. Es la arquitectura de la investigación. Bien, el plan está trazado. Ahora, a la acción. La segunda etapa, la ejecución. Aquí nuestro detective se arremanga y busca pistas. Y el documento dice algo que me pareció increíble. El auditor no solo revisa informes estadísticos, sino que también analiza la voz del usuario. A ver, un momento. ¿Estamos diciendo que hablan con los pacientes? ¿Sí? Esto cambia por completo mi imagen de un auditor encerrado en un sótano con archivos. Es que la auditoría moderna entendió algo fundamental. El expediente clínico cuenta una parte de la historia. La parte técnica, siente. Claro, quizás el expediente dice que se le dio el alta con un plan de medicación claro. Pero al hablar con esa persona, te dice, nadie me explicó para qué era cada pastilla, no entendí nada. Esa información es oro puro. No está en ningún indicador, pero es una falla de calidad gigantesca. ¡Wow! Es un cambio de paradigma total. Y añade que el auditor no es pasivo, sino que da seguimiento a las actividades del día a día e involucra a todos los responsables. Sí. Y esto nos lleva a una frase del documento que para mí es la clave de todo. El auditor no se queda en el levantamiento de los indicadores, va más a la interpretación. A ver, descompongamos eso. ¿Cuál es la diferencia? Levantar un indicador suena... Constatar un hecho. Exacto. Un indicador es decir, el 20% de los pacientes no recibió el antibiótico a tiempo. Es un dato. Es el qué. ¿Ok? La interpretación es el trabajo detectivesco de verdad.
es preguntarse el por qué. ¿Por qué no lo recibieron a tiempo? Y al investigar, el auditor puede descubrir que el problema no es negligencia del personal, sino que la farmacia del hospital está en el otro extremo del edificio y el sistema para llevar los medicamentos es muy lento. O sea que la culpa no es de la persona, sino del sistema. Ahí está. La interpretación busca la causa raíz en el sistema, no la culpa en el individuo. Entiendo. No busca al culpable, busca la falla en el sistema que permitió que ocurriera el error. El objetivo es arreglar el sistema para que no le vuelva a pasar a nadie más. Diste en el clavo. Identifica, como dice la fuente, los factores de riesgo, los puntos débiles. Y con toda esa información, los datos duros, la visión de las estadísticas, las entrevistas, la observación, prepara su caso. Y el resultado es un documento con resultados, conclusiones y recomendaciones, lo que nos lleva a la tercera etapa. El informe. Nuestro detective resolvió el misterio, encontró la causa y ahora tiene que presentar sus hallazgos. El documento dice que su deber es emitir conceptos que lleven al logro de los resultados esperados, o sea, proponer soluciones. Y aquí la forma es tan importante como el fondo. El objetivo no es avergonzar a nadie. La fuente subraya que los hallazgos deben comunicarse a todos los implicados. Se trata de un aprendizaje colectivo. No es un informe secreto para la dirección, para nada. Es una herramienta de mejora para todo el equipo. Es decir, equipo, descubrimos que la comunicación en el cambio de turno es un punto débil y está causando estos problemas. Pensemos juntos cómo mejorarla. Pero seamos realistas. Por más constructivo que se plantee, a nadie le gusta que le auditen el trabajo. Suena bien en teoría, pero ¿cómo se maneja esa tensión? ¿Cómo se evita que la gente se ponga a la defensiva? Ese es el arte del buen auditor y de la cultura de la buena institución. Una cultura de seguridad madura entiende que los errores son inevitables, porque somos humanos, y que la única forma de reducirlos es diseñando sistemas más seguros. ¿El auditor no es un fiscal, entonces? No. Es un experto en seguridad de sistemas. Su rol es decir, este sistema tiene una vulnerabilidad, vamos a arreglarla juntos. Y luego, como dice el texto, tiene que canalizar a la dirección las necesidades. No solo dice hay que mejorar, sino que propone. Necesitamos implementar este nuevo sistema y para eso se requiere capacitación y tal vez un nuevo software. Pide los recursos. Con lo cual, el informe no es solo un diagnóstico, es un plan de acción con presupuesto y todo. Exacto. Y eso nos deja en la puerta de la última etapa, la que cierra el círculo, el seguimiento. Porque un plan es inútil si nadie lo sigue. Si el proceso terminara con el informe, sería un ejercicio académico interesante, pero inútil en la práctica. totalmente. El seguimiento es lo que transforma el conocimiento en una mejora real. Es la diferencia entre resolver un caso y de verdad reducir la tasa de criminalidad en la ciudad. El documento es muy claro aquí. La responsabilidad final del auditor es verificar su cumplimiento, estimar los efectos favorables y, lo más importante, medir el efecto en el mejoramiento continuo de la calidad. Es el ciclo de retroalimentación. Es volver a la escena del crimen meses después para ver si las nuevas medidas funcionaron. Justo. Se implementó un nuevo protocolo. 6 meses después, el auditor vuelve a medir. ¿Disminuyeron los errores? ¿Mejoraron los indicadores? Si la respuesta es sí, el cambio se consolida. Si la respuesta es no o la mejora es mínima, el ciclo de investigación empieza otra vez. Claro, quizá la solución no fue la correcta. Y hay que probar otra cosa. Esto es el mejoramiento continuo en acción. No es un proyecto con un principio y un fin. Es un ciclo perpetuo de autoevaluación y de ajuste. Es el motor que impulsa a las buenas instituciones a ser cada vez mejores. Entonces, si armamos el rompecabezas, la imagen que emerge es muy distinta a la de un simple inspector. Muchísimo. La auditoría médica es un proceso sistemático, casi científico, con estas 4 fases que desglosamos. Es una investigación profunda que busca entender el porqué de los problemas, no solo el qué. Ajá. Y su objetivo final no es castigar, sino aprender y fortalecer el sistema para proteger a los futuros pacientes. Es una síntesis perfecta. Es la conciencia de la institución. Es la forma en que una organización se mira al espejo de forma honesta, rigurosa y sobre todo constructiva. Es el puente que convierte datos fríos de expedientes y computadoras en una atención más segura,
más efectiva y, como vimos, más humana para cada persona. Y pensando en eso, en la parte humana, me quedo con una idea que me parece la más potente de toda esta exploración. Hablamos de cómo analizar la voz del usuario ya es parte de la fase de ejecución. Sí, es un punto clave. Esto me hace pensar y me gustaría dejar esta pregunta flotando. Si empezamos a considerar la experiencia del paciente no solo como un dato más, sino como una pieza central de la auditoría, ¿cómo podría eso transformar nuestra propia definición de calidad? Es una excelente pregunta. O sea, podríamos llegar a un punto en que un tratamiento que fue técnicamente perfecto, pero que dejó al paciente asustado, confundido e ignorado, ya no sea considerado un acto médico de calidad.